hermano o una hermana no tiene ropa, carecen del sustento diario, y uno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais lo necesario para su cuerpo, ¿de qué les sirve? ¿De qué les sirve? No tengo que poner, tengo frío, calentados. Ajá, ¿con qué tú quieres que me caliente? ¿De qué le sirve? No le sirve de nada. Entonces él está usando esa ilustración, está usando una ilustración de que si tú envías a un hermano diciendo que tiene frío, calentado, si no hace nada, pues a él no le sirve de nada. Pues de esa misma manera, hay fe que no sirve de nada. Lo que está diciendo. Así también, te das cuenta que está haciendo una ilustración, así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Porque la fe, si es una fe viva, tiene obras. Entonces la salvación no es por obras, pero resulta en obras. Salvación, yo no me la gano con obras. Pero una vez yo la tengo, yo hago obras. Porque ya es mi naturaleza el querer obrar para Dios. Entonces Santiago sigue en el versículo 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Entonces él dice, bueno, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Ahora yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Y me está diciendo que yo me voy a ganar mi fe por las obras. No, yo te voy a mostrar que cuando amo como Cristo ama, cuando perdono cuando Cristo perdona, cuando hago las cosas que Cristo hace, eso da evidencia de que yo soy un nacido de nuevo. Todo el que ha nacido de Dios, todo el que ama es nacido de Dios porque Dios es amor. La confusión de Santiago aparece mayormente a partir de aquí. Pero, ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obra es estéril? Ok, eso no está tan difícil de entender. Sí, la fe sin obra es estéril, está muerta. No, si no hay fruto, no hay vida de esa fe. Entonces aquí es donde Santiago comienza como a complicarse. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a Isaac, su hijo, sobre el altar? Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras. Y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. Y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Y de esa misma manera, ¿no fue la ramera Rahab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Bueno, eso parecería una contradicción, pero no lo puede ser. No lo puede ser porque el mismo Santiago, en el mismo texto que yo acabo de leer, nota, en el versículo 23 dice, y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ahí mismo, en el centro del texto que yo acabo de leer, el mismo Santiago dice que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Entonces, eso nos da a nosotros una idea que Santiago tiene que estar hablando de otra cosa cuando habla de las obras. Porque él mismo me dice en el mismo texto cómo fue que Abraham fue justificado. Versículo 20 del texto que leímos. ¿Está dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obra es estéril? Sí, porque la salvación es por fe solamente, pero no es una fe que está sola. Está acompañada de obras. Las obras que él hace ahora, porque la nueva naturaleza que él tiene dentro, la morada del Espíritu Santo, lo lleva a hacer esas obras. Entonces la salvación, la fe verdadera siempre nos lleva a obrar. Eso de que mi esposo, mi tío, mi sobrino hizo salvación, hizo profesión hace 15 años pero no ha dado fruto, no, él no es salvo. Porque el fruto no es una cosa que yo me esfuerzo en dar. Si hay algo yo tengo claro, yo tengo mucho más claro hoy en día, creo yo, cómo es que la salvación se da. Porque yo era de los que estaba dispuesto a decir, no, que hice una profesión de fe, pero no tiene fruto. No, si tú no tienes fruto, tú no tienes salvación. Y es muy sencillo, como se lo explicaba a esta persona hoy. Los frutos que yo doy no es un esfuerzo. Cuando tú injertas una mata de rosa, como ya yo he explicado otras veces que mi papá hacía, el pedacito de tronco que le ponían a la mata de rosa macho, que le hacía dar flores, ella no se esforzaba para nada en dar flores.
porque su nueva naturaleza, ya su naturaleza había cambiado y tenía una nueva. Cuando el Espíritu Santo viene a morar dentro de mí, ese Espíritu Santo cambia mi naturaleza y mi nueva naturaleza produce frutos porque esa es su naturaleza, producir frutos. La ausencia de fruto dice, esa nueva naturaleza no está allá adentro. Entonces la diferencia entre Pablo y Santiago, como yo comencé a mencionar hace un rato atrás, en Romano Pablo explica la naturaleza de la justificación, la base de la justificación. Y la base de la justificación es la fe, no las obras. Eso es una cosa, eso es lo que Pablo está hablando. La base de la justificación, de mi salvación, es la fe, no las obras. Santiago toma la discusión y comienza a aclarar la naturaleza de la fe que salva. Pablo dice que la justificación es por fe. Santiago recoge el argumento y dice que yo voy a hablar ahora de cuál fe es la que salva. Entonces él dice, la fe muerta no da fruto, ni de santificación, ni de buenas obras, y por tanto no es fe que salva. La fe viva muestra sus frutos en santificación y en obra ante los hombres. Entonces ahora regresamos al argumento de Abraham en Santiago 2. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a Isaac su hijo sobre el altar? Ya ves que la fe actuaba conjuntamente con sus obras. Y como resultado de las obras, la fe se fue perfeccionada. Vamos a parar un momento. Entonces yo comienzo el argumento con alguien. Tú ves que la salvación es por fe y por obra. Mira lo que Santiago dice. Santiago dice que Abraham fue justificado no solamente por la fe, sino también por las obras cuando ofreció a Isaac. Y tú pudieras decirle en buen dominicano que dale gabela, deja que siga. Cuando él termina, dice, ok. ¿Tú ves dónde tú te paraste? En el versículo 22. Vamos a continuar justamente en el próximo versículo, en el 23. Y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Tú ves que no es por las obras? En el mismo pasaje donde tú estás. Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Otro argumento. ¿Cuándo dice Génesis que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia? Génesis 15. ¿Cuándo ofreció Abraham a Isaac sobre el altar? Mucho después de Génesis 15. Pero ya lo habían justificado en Génesis 15. Entonces no puede ser que el ofrecimiento de Isaac sobre el altar pueda estar trayendo justicia y justificación sobre Abraham, porque ya le dijeron en el 15:16 que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Un texto que lo repite Pablo en Romanos, lo repite Pablo en Gálatas, lo repite Santiago en 2:23. Entonces, entonces esto tiene que tener otro significado. Vamos a seguir. Vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. La clave está en varios versículos. Número 1, versículo 18. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por las obras. En otras palabras, las obras, si yo digo que tengo fe, vamos a suponer, suponte que yo tenga fe verdadera, genuina, que me salvó hoy, hace 5 minutos. ¿Ustedes saben eso? Que esa fe que yo tengo verdadera, salvífica, realmente yo la tengo de hace 5 minutos. No. Cuando alguien levanta la mano un domingo y dice que es salvo y ora y demás, ¿nosotros sabemos con certeza de que esa persona es salva? No, claro que no. ¿Dios lo sabe? ¿Sí o no? Sí. Entonces, delante de Dios, yo soy justificado por la fe. Y Dios lo sabe. Y delante de los hombres, por las obras. Entonces, Abraham en Génesis 15 es que creyó a Dios y fue justificado por su fe. Le fue contado por justicia. Pero cuando Abraham va y ofrece a Isaac, si alguno tenía duda, o aún nosotros mirando hacia atrás, de si verdaderamente Abraham creyó, ahí está la muestra. De cuando él ofreció a Isaac en el altar, o fue a ofrecerlo. Entonces Abraham es justificado, o mejor dicho, la palabra justificar en el lenguaje original tiene por lo menos 2 aplicaciones. Uno es la justificación delante de Dios y la otra es la justificación delante de los hombres. Y de hecho se me pasó, pero quizás se lo traigo la semana que viene porque tendría que ponerme a buscarlo, un texto donde Cristo hablando claramente
muestra que hay una justificación delante de los hombres, donde nosotros hacemos nuestras buenas obras delante de los hombres para que ellos vean que somos hijos de Dios. Entonces, esas son las obras que nos justifican delante de los hombres. Abraham fue justificado ante Dios por la fe y ante los hombres por las obras que dieron evidencia de su fe. Esa es la explicación. El pecador es justificado por la fe. ¿Cómo? Como ya explicamos, sus pecados son imputados, cargados a Cristo. La santidad de Cristo es imputada o cargada al pecador. El resultado es que el hombre, yo soy pecador, ¿verdad? Pero ahora me cargan la santidad de Cristo a mí. Y Dios me declara justo sin serlo. Entonces en ese momento yo soy al mismo tiempo justo y pecador. Justo porque me han declarado justo y pecador porque todavía hay pecado en mí y sigo pecando. Y eso es exactamente como Lutero usó esta frase, simul justus et peccator, simultáneamente justo y pecador. Eso es lo que nosotros somos. Entonces, ¿cómo yo puedo ser salvo solamente por fe, sin gracia? No puedo porque mi fe no da. Dios tiene que, por gracia, aceptar mi fe deficiente. Y entonces la salvación es por gracia, por medio de la fe. Eso es como se da. Yo tengo que depositar mi confianza en Cristo, pero la confianza que deposito siempre es deficiente. Es pecaminosa, no llega. Y eso nos ayuda a entender. Mira cómo Pablo habla cuando él revisa su vida. Pablo dice, yo miré hacia atrás. Esta es mi conclusión. En Filipenses 3, cuando Pablo revisa la manera que él había vivido, lo que había logrado y cómo él entiende hoy, o en ese momento. Dice, pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él. Escucha ahora. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, mi propia rectitud moral, no teniendo. Yo considero todo eso que yo gané como pérdida, como basura, no teniendo mi propia rectitud moral derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Pablo otra vez reiterando por qué es que él ha considerado todo esto como basura. Él dice, no, yo he perdido todo, ya yo considero todo eso como una pérdida. Sobre todo a la luz de yo entender que cuando yo hice eso, ahora yo tengo una rectitud moral o justicia que no es derivada de la ley, sino que es por la fe en Cristo. Pablo en un momento dado pensó que él cumplía con la ley a la perfección. Cuando él comienza a enumerar su currículum, él dice que él era fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín, circuncidado al octavo día. Y luego, entre otras cosas, Pablo dice, en cuanto a la ley, irreprensible. En ese momento, Pablo dice, yo cumplía la ley al dedillo, creía él. Por eso es que él dice en Romanos, cuando escribe, que el pecado lo mató. Lo mató porque el pecado le hizo creer que él cumplía la ley a la perfección y que por tanto era salvo y estaba muerto. Literalmente él dice, el pecado en mí me mató. Pero lo mató, él lo explica, porque el pecado en mí me hizo creer que yo había cumplido la ley a la perfección y creyéndome salvo estaba muerto, me mató. Entonces Pablo dice, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Segunda de Corintios 5:21 se nos explica de otra manera. Aquel que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros. Ahí está la imputación de mis pecados. Para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. En inglés dice de nuevo ahí, para que fuéramos hechos the righteousness of God, la rectitud moral en Cristo. Fuéramos hechos eso. Entonces mi pecado se lo cargan a él para que yo pueda ser declarado justo y ser hecho justicia de Dios en él. Mira este texto de Romanos 4, del 4 al 8, que enfatiza, martilla de nuevo la idea que venimos desarrollando. Ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Estoy escuchando, Pablo está usando una analogía de cómo la fe es por gracia, aparte de la ley. Y dice, ok, vamos a usar esta analogía del trabajo. Al que trabaja, obras de la ley, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda.
Mas al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica el impío, su fe se le cuenta por justicia. El que no trabaja, el que no está haciendo obra de la ley, a él su fe se le cuenta por justicia. Como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. Bienaventurado ese hombre. ¿Por qué es bienaventurado? Porque él es salvo y el otro no es salvo. Bienaventurado, bendición, viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. Bienaventurado aquello cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. No tomará en cuenta, ¿por qué? Porque se lo cargaron a Cristo. Está en su cuenta, no está en la mía. El texto de Romanos, yo leí del 4 al 8, ahora del 9 al 11. ¿Es pues esta bendición solo para los circuncisos? ¿La bendición cuál? La salvación por la gracia a través de la ley. ¿Es solo para los circuncisos, léase los judíos, o también para los circuncisos, léase los gentiles? Porque decimos, a Abraham la fe le fue contada por justicia. Entonces, ¿cómo le fue contada? ¿Siendo circunciso o incircunciso? O sea, cuando Abraham creyó y le fue contada por justicia, dice Pablo, ¿estaba él ya circuncidado o estaba sin circuncidar? No siendo circunciso, sino siendo incircunciso. En otras palabras, la circuncisión no tuvo nada que ver con la salvación de Abraham. ¿Entendieron? Pablo está argumentando a los judíos que creen que la circuncisión es el instrumento de salvación, y Pablo dice, un momentito. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Génesis 15. Abraham, cuando dijeron eso de Abraham, ¿estaba circuncidado o incircuncidado? No incircuncidado, porque la circuncisión a Abraham se la hicieron en el capítulo 17 de Génesis. Y recibió la señal de la circuncisión como sello, o sea, como este es la señal del pacto, como sello de la justicia de la fe que tenía mientras aún era incircunciso. ¿Viste eso? Él recibió la circuncisión como un sello, la señal de la justicia, de la rectitud moral que tenía mientras él era incircunciso, o sea, mientras no lo habían circuncidado, para que fuera padre de todos los que creen, ahí está la fe, sin ser circuncidado, a fin de que la justicia también a ellos les fuera imputada. La justicia les fuera imputada, ahí está la palabra usada. Es una explicación para los judíos, que creen que si tú no eres circuncidado no puedes ser salvo. Mira ahora cómo en Romanos 5, 17 al 19 Pablo lo dice. Porque si por la transgresión de uno, por este reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de uno, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Pregunta, cuando Pablo dice, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres, ¿cuál fue ese acto de justicia? La cruz. Así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres, para todos los que hemos creído. Si por un acto de justicia resultó la justificación para todos los hombres, yo no tengo ninguna obra más que hacer, porque por ese solo acto yo fui declarado justo. ¿Entendió? Es otra manera de ver la doctrina. Ya estamos terminando. Entonces esta es la conclusión en cuanto a la justificación. ¿Cómo se da? Número 1. Es una justicia o rectitud moral que proviene de Dios. Es un don, es un regalo. Número 2. Es una justicia lograda independientemente del hombre. El hombre no coopera en eso. Número 3. Es un don, es una gracia. Número 4. Es dada independientemente de las obras. Por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Número 5, es imputada, es encargada a la cuenta de otro, esa justificación. Número 6, es dada a los impíos. En el momento en que yo la recibo, en ese momento yo era un impío. No es que yo me voy haciendo más moral, y estoy ya tan moral que soy perfectamente moral, entonces Dios me da la justificación. Eso es lo que Roma cree. No. Es dada a los impíos en su estado de impiedad. Tanto así que después que me la dan yo todavía sigo pecando. Recibida por fe. Es la persona y la obediencia de Cristo en su obra de expiación. Eso es. En su obra de expiación, en su muerte en la cruz,
Esa justificación que a mí me dan es el resultado de la obra expiatoria de Cristo. Y es dada como resultado de mi unión con Cristo. Nosotros estamos en Cristo. Como estoy en Cristo, entonces es dada de esa manera, como resultado de mi unión con Él. Y eso es como la justificación se da. Por la fe solamente.